¿Qué traes, culero, güey? Mis panas, bienvenidos a pues ya 14 episodios de Diálogos al Espejo. Y qué bueno es tener invitados, qué bueno es tener esta pelea de invitados. El buen Salomón Hellover, bienvenido. Muchísimo gusto, muchas gracias por tenerme en este espacio, ya sabes. Salomón, yo te conozco desde hace años, la gente apenas se está conociendo, nuestros panas se están conociendo. Platícanos un poquito de quién eres y el por qué estás aquí. Ok, me llamo Salomón Gelover, tengo 24 años, estoy actualmente terminando mi licenciatura en psicología. Soy alguien que a lo largo de toda su vida en diferentes etapas y por distintos deportes he sido alguien cercano a la competencia, es algo que desde muy niño me llamaba mucho la atención. Y ahorita estoy con la tirada de los esports, específicamente con Super Smash Bros. Ultimate. Y pues básicamente es como el, el pequeño resumen. Y para toda la gente que ha vivido debajo de una roca durante los últimos 10 años, ¿qué son los esports? Son en, en su definición, eh, son juegos electrónicos, vaya, pero más enfocados como en la competencia. O sea, ya es una palabra como tal que ya existe en un diccionario. Antes se ponía la E mayúscula esports, ahorita ya es como en sí una palabra y pues básicamente pues competir en relación a pues en un sentido pues un videojuego, vaya. Es interesante encontrar las diferencias entre un deporte convencional a un deporte electrónico porque la limitante, más allá de ser un tema físico, termina siendo qué tanto te permite lo que está programado ya previamente. Y pareciera que no se pueden romper muchas paredes, pero la verdad que, por ejemplo, Super Smash Bros. Melee es un juego que salió en 2001, se sigue compitiendo todavía en 2025, el meta sigue cambiando muchísimo. Este año ha sido el año de Donkey Kong, un personaje que por muchos años se veía como bottom tier y ahorita está con varios representantes a lo largo del top 10, top 20, top 50 de lo que es en sí Melee. Y me parece algo sumamente interesante. De eso hay muchísimos ejemplos. em, y pues básicamente, aunque no han intervenido de manera directa con parches o con cambios de balance, el juego sigue creciendo y se sigue expandiendo muchísimo. O sea, yo creo que a nivel de gaming debe ser de los esports más longevos que han existido a nivel de Counter-Strike, de Dota, etcétera, ¿no? Y por más que lo han intentado frenar y parar por medio de, o sea, Nintendo ha metido muchos cease and desist por medio de demandas y demás, es impresionante. Sí, sí, y pues básicamente los que compiten Melee dicen que aunque terminen jugando en una cochera por $5, van a seguir jugando y compitiendo el juego porque les encanta el juego. Y eso me parece algo sumamente bello. O sea, ya tienen que más de 20 años en el making. A nivel de competencia, tal vez no tanto, pero sigue siendo bastante tiempo de que salió el videojuego y pues se sigue jugando. Will, ¿verdad? Fíjate que yo siempre he sido amante de los videojuegos, siempre me han fascinado. Sin embargo, pues aquí buen Jesus hará crédito de que pues yo nunca tuve una consola, güey. El que tenía las consolas era él y yo pues las jugaba cuando iba a su casa y era este güey pues siempre tuvo lo último, ¿no? Cuando salió el Xbox, se quería el Xbox. Salió el 360, se quería el 360. Este, salió el Wii, todos tenían el Wii, pero los no nomás el Wii, el Wii con todos los controles, o sea, estaba algo perro. Algo bien, Sí, y a mí siempre me ha fascinado que para mí los videojuegos no solamente eran una forma de entretenimiento o de vivir una historia. Ahora yo creo que los videojuegos evolucionaron a un punto en el que también son una fuente de storytelling como las claro, películas. O sea, es algo que vemos cada vez más con The Last of Us, la ahora nueva trilogía de Spider-Man de PS5. claro, Este, y también, o sea, ya hablando de competencia, tengo un año que por mi cuenta, o sea, viví tantos años sin una consola propia, sin jugar con mis recursos, hasta hace un año que empecé a jugar Fortnite. claro. Algo que es chistoso porque yo decía, le hacía mucha broma a un primo que tengo
porque decía, no mames, no juegas Fortnite, eso es derecho rata. Y nada más me compré una compu que podía correr Fortnite. Mi loco, ya yo gasto pavo, el pase, ahorita estoy jugando la temporada de los Simpsons, la estoy pasando bomba. O sea, Pero definitivamente para nosotros que como que nuestro primer acercamiento fue como que esta manera a lo mejor con un primo, un vecino, un amigo cercano. En lo personal, yo agradezco mucho mis años de infancia porque, gracias a videojuegos que teníamos, no sé, en común, como en el GameCube nos gustaba mucho el Tony Hawk, nos gustaba también, ya pasándonos un poquito más para adelante en el Xbox, jugamos muchísimo Guitar Hero en mi cuadra. De hecho, gran parte por la cual soy alguien tan amante de Super Smash Bros. Es porque uno de mis vecinos tenía la Wii casi on release. Y luego él compró Brawl. Entonces, para mí, como de 6 7 años, fue como, ¿cómo es posible que existan tantos personajes en este videojuego? Yo recuerdo que la primera vez que salí de la casa de mi amigo Shoutout Salaline, gracias por, o sea, indirectamente haberme traído hasta acá. saludos a la buena Line Real. Claro, un grande, pero definitivamente fue para mí como yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Yo desde que estaba muy chico fue como esto me encanta, quiero seguir haciéndolo, si lo puedo replicar, lo voy a hacer. Esa Navidad compré el Wii pues bueno, me amaneció, vaya, también Brawl y fue una experiencia muy, muy linda. Yo creo que a nivel de storytelling debe de ser el juego de Smash más como entretenido, divertido por el tema de cinemáticas y demás, con la campaña es muy buena. Además, es muchísimo el contenido que existe, entonces, pues sí, fue para mí algo muy bello y era algo que yo tenía con mis amigos y podía compartir y nos daba mucho gusto como, incluso nosotros no teníamos ningún sentido de como competencia, ni mucho menos jugábamos con ítems, pero era como interesante ver las selecciones de personajes. O sea, yo creo que eso habla mucho de una persona, más bien de la personalidad. Y pues poquito a poquito fuimos mejorando. Ya mis otros amigos de la cuadra se quedaron un poquito atrás. Pero mi hermano y yo dentro de ese grupito sí nos seguimos involucrando más competitivamente con lo que había de oferta aquí en Culiacán. Este, de hecho, pues mi primer torneo así de toda la vida fue uno que hicieron en el Tec de Monterrey. No, perdón, Tec Milenio. Iba saliendo Smash 4 y era de que sus primeros torneos que hacían en la ciudad. Yo me metí a Brawl porque era el juego que yo más o menos le sabía. El Wii U todavía no lo tenía yo. Y fue una experiencia muy bella. Yo recuerdo haber estado con mi padre en el carro y yo le mostré como que mi lado más sincero de es que yo no sé ni cómo me va a ir, yo no sé qué es lo que me voy a enfrentar, o sea, es la primera vez que estoy haciendo esto en mi vida. Y él me dijo, incluso si tú fallas o si tú tienes éxito, vas a seguir siendo mi hijo, te voy a seguir queriendo, te voy a seguir amando. Entonces yo creo que si tú depositas esa confianza en un niño, ¿qué más tengo para perder, sabes? O sea, ya de ahí me fui para arriba, incluso aunque yo no tuviera mis mejores resultados hasta este juego de Ultimate, la verdad que para mí fue como un inicio muy bello y es algo que agradezco muchísimo. Igual, shoutouts a mi jefe, ha sido un pilar muy importante en mi vida, todavía lo es. Y pues también creo que es algo que me ha impulsado mucho sentir su apoyo, su amor y yo creo que en sí, en cualquier ámbito en el que tú quieras competir, si le entregas esa confianza a un niño, ya simplemente pues, es cosa de seguir en el making. Sí, claro, claro. Y qué bendición es ese de tener a, o sea, tu papá, güey, apoyándote en algo que tú amas. Yo, muy opuesto a lo tuyo, siempre tuve padres que me decían, si es que si no es algo académico, ¿para qué te apoyo? ¿No? Si es algo deportivo, no, pues que cuesta, no, pues que te vas a lastimar, no, es que no tenemos el tiempo. O sea, para mí, yo creo que tener el apoyo de un padre, de tus padres en general, es lo que va a definir si te planteas rápido en tu camino, en tu dirección correcta o no. Y tú, pues, güey, ya llevas años. Sí, yo compito desde bueno, mi primer torneo fue alrededor de los 14 15 años. Igual, o sea, el otro lado de la moneda es que, bueno, pues mi madre nunca lo vio con buenos ojos. O sea, de alguna manera sí me llega a referir mucho como, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu dinero, ¿por qué no te vas a hacer algo más de provecho? Vete a estudiar, vete a hacer ejercicio.
Incluso cuando yo he sido muy afín a ejercicio desde muy temprana edad, a mí me gustaba mucho competir desde muy chico en básquet, en fútbol, luego en primaria, o sea, ya acabando la primaria, en quinto, sexto de primaria me gustaba mucho el americano. Es algo que yo tenía mucho en común con mis dos mejores amigos, íbamos a entrenar a la UAS y yo no veía mucha diferencia realmente en lo que yo sentía cuando competía en Smash Brothers, junto con mis amigos de la cuadra, cuando recién. Sí, yo creo que para mí la diferenciación era básicamente nula en un sentido donde desde muy temprana edad tienes tus metas, tienes tus puntos, o sea, tu camino, vaya, o sea, incluso yo, aunque no quería ser el mejor del mundo en ese entonces, sí era como, pues quiero ser los mejor, o sea, quiero ser el mejor de mi grupo de amigos, quiero ser mejor que mi hermano, quiero ser mejor que X o Y, o sea, desde ahí como que muy temprano vas agarrando como que tus propias motivaciones, tus metas, entonces, pues sí. Y vas muy encaminado. Pues mira, creo que ha sido un tema muy interesante porque creo que el año pasado, que fue cuando mejor tuve resultados a nivel nacional, me rankearon 67 del país, con mi personaje Sephiroth me pusieron 66 del mundo. Realmente ese año levanté muchísimo y fue para mí un punto donde es interesante. Yo fui a un concierto con mis amigos, fui a ver a Kendrick Lamar en marzo del año pasado y fue como había un torneo a Ciudad de México, llegué con muchas expectativas y me fue fatal en bracket, me fue horrible, yo me sentía fuera muy cabrón de mi zona, me sentía como que muy inseguro, como una comunidad nueva, muy pesada, la verdad que Ciudad de México a nivel de Smash es la región más fuerte históricamente de todos los tiempos, porque de ahí hemos visto que han salido Leo, ha salido Serge, que es básicamente el pilar de Smash Brothers en todo el país. Javi, entonces como que, pues la gente de alguna manera ya trae bastante escuela. Y te digo, a mí me fue fatal, yo me sentía horrible, recuerdo que a nivel anímico yo tenía una peda con un primo y yo llegué sin ganas de interactuar, así, cero batería social. Y esa noche yo me quedé pensando mucho de qué es lo que yo quería hacer con mi vida en relación a esto. Y no sé si fue tal vez como que agarrarlo como motivación, esa decepción tan fuerte. Yo recuerdo que esa vez tuiteé así como voy a ser el mejor jugador de todo el puto mundo, así. Y acto seguido, un amigo muy cercano, Payne, gracias que pues ha hecho bastante por los esports aquí en Sinaloa, que también es un tema que este, muy poco se habla y del cual pues ahorita todavía se sigue levantando bastante. Pero bueno, él hizo un torneo con la marca que maneja él de Delfino Masa en una cervecería, se llama Tres Islas. Fue un evento grandísimo, estuvo buenísimo, vinieron Chuck, vinieron Javi, que son de los mejores jugadores del país. Yo recuerdo que ese torneo yo no tenía ningún tipo de expectativas, pero como yo había llegado un poquito antes a Mazatlán, o sea, tuve la oportunidad de poder jugar friendlies con estos dos representantes muy fuertes de México y no sé si fue un poquito como el plan con el que traía con mis amigos, pero yo desde que estaba jugando con ellos decía, pero yo no estoy tan lejos de ellos. O sea, a lo mejor a nivel de resultados, pues ellos tienen muchísimo más tiempo compitiendo y demás. Pero sí fue como, pues no estoy tan lejos. De hecho, pues gracias a uno de mis mejores amigos que también es main Roy, se llama Eduardo Angulo. Ahorita ya, por cuestiones de la ciudad se mudó a Seattle, pero él fue de mis training partners desde que yo empecé a competir. Y pues te cuento esto de Roy porque me tocó a mí en bracket jugar la Javi, que es el representante más fuerte de Roy en el país. Y yo recuerdo que todo el tiempo cuando estábamos jugando friendlies, yo lo sentía como que estaba a punto de ganarle y él siempre me la regresaba. Y cuando me tocó en bracket fue lo inverso. Yo siempre estaba en desventaja y le cerraba la vida. Entonces, pues fue como algo que, o sea, en ningún momento yo pensé que le pudiera llegar a ganar. Pues en resumen, ese sigue siendo mi mejor win al día de hoy. Y pues, sí. Cuestión. Y bueno, pues vaya, el tema es que yo recuerdo incluso, o sea, la verdad que
hay algo muy bello que yo he escuchado de muchos competidores a lo largo de toda la vida, no solo de los esports, pero el término de delusion es algo muy, muy bello y muy fuerte e incluso puede que no tenga ningún tipo de sustento tangible, ¿sabes? Real, pero el hecho es que si tú tienes en ti el coraje suficiente como para poder expresarlo, puedes llevarlo a cabo. Y de alguna manera yo estaba convencido que yo me iba a llevar todo el evento, quedé tercero. Sigue siendo a la fecha pues, mi mejor resultado de lejos y fue una experiencia muy bella ver cómo mis amigos llegaron a abrazarme llorando de no puedo creerlo, o sea, yo tampoco me lo podía creer. Y pues ha sido un camino interesante. Como te comento, 2024 fue para mí un año lleno de oportunidades. Gracias a este evento hubo un equipo que nos buscó de Tijuana, se llama Cinta Negra, ahorita ya pues ya pasó la etapa de Cinta Negra en Tijuana, pero ellos manejaron un concepto muy similar a unos eventos que hacen en Japón que le llaman la Golden Week, que de un fin de semana a otro fin de semana, todos los días hay eventos, todos los días hay torneos. Entonces a mí y a otro compañero de este equipo de Delfino Massa nos invitaron. Yo estaba embriagadísimo de felicidad, me pagaron vuelos, llegué, tenía hospedaje, básicamente todo lo que necesitaba me lo estaban resolviendo en cuanto a transporte, alimento, incluso para la peda, ¿eh? O sea, yo me sentía acá súper celebridad. Probablemente no tuviera los mejores resultados durante Tijuana, pero sí me quedé con un panorama muchísimo más grande, te expandes. Sí, bueno, en esa temporada, la neta, sí estaba levantando más números y pues para mí fue de inicio una manera mucho más madura de entender la competencia, de entender qué es lo que las otras personas también tienen en cuanto a qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. O sea, creo que hay un punto en la competencia y me imagino que tú también lo sabrás, donde te das cuenta que hay gente que es más terca e incluso en un sentido positivo, como quién tiene más ganas de eso y qué haces para llegar a ese algo. Sí, me he topado mucho con eso. De hecho, en el culturismo, que es en lo que llevo más tiempo compitiendo, sí me he topado con gente que dice, es que yo quiero, esto es lo que quiero, yo quiero ser Mister Olimpia, yo amo este deporte, quiero llegar a ser el próximo Según, y digo, para mí eso es hermoso, pero yo cuando lo comparo con, pues, ¿qué quiero yo? O sea, me apasiona el culturismo, me apasiona el fitness, me apasionan los deportes de combate, pero no los amo con esa intensidad porque tengo otros sueños, otras cosas que yo digo, bueno, si me pones entre una y otra, pues estos se quedan completamente descalificados. Claro. Y yo creo que eso muchas veces marca la diferencia entre, pues, el hambre y el talento con el que naces. Porque hay Sí, personas que son muy buenas en algo, en lo que quieras, porque simplemente se les da, tienen esa facilidad. Hay otros que les cuesta y que requieren de muchísimo trabajo, muchísima preparación, muchísimos cambios y ajustes constantes, subidas y bajadas, y que son estas underdog stories que cuestan un poquito más, ¿no? sí, a mí me parece muy interesante este debate de qué es lo que te hace llegar más lejos, si el esfuerzo o si el talento natural. Y yo creo que, por ejemplo, en Smash Brothers yo sí he visto que ha sido un debate bastante hablado y muchas personas te pueden llegar a decir que aunque tú tengas el mejor mental, aunque tú tengas manos, aunque tú tengas esto, si tú no estás dispuesto a sacrificar algo para poder llegar a tu meta, o sea, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer? Puedes decir que quieres ser el mejor del mundo, pero te comportas como el mejor del mundo, entrenas tus horas, estudias el juego, realmente eres alguien coherente con tu propósito. Eso es algo que ya va dejando a las personas que son talentosas muy en el atrás y las personas que realmente están dispuestas a poner el trabajo necesario para poder lograrlo. Yo, en lo personal, ha sido un viaje muy interesante porque gracias a esto que te comento de Tijuana, yo empecé a tener sesiones con un psicólogo deportivo, shoutouts a Kai. Él era parte también de este equipo de Cinta Negra. Y sí llegó un punto donde él y yo nos sentábamos tal cual
qué es lo que estás dispuesto a hacer, tus viajes, cómo los ves, o sea, yo la experiencia que tuve en Tijuana, la verdad, como te digo, estaba muy emocionado, era la primera vez que me invitaban a un lugar donde me hacían flyer, o sea, donde yo era, digamos, alguien, yo era el enemigo, yo llegaba y ya sentía los ojos encima de mí. Y sí, o sea, yo me sentía como el rival, vaya a vencer, aunque yo no tuviera tal vez mucho más para ofrecer, pero sí era como, yo sentía una presión. Y fíjate, para mí fue muy interesante, ¿Consideras que esa presión es, o más bien fue en su momento, un privilegio? es a lo que voy. Yo creo que tiene que ver muchísimo el enfoque y yo en ese sentido lo sentía como un pesar. Y luego, de alguna manera, justo eso, yo creo que la presión es un privilegio porque tienes algo que respalda que puedes entregar un resultado. Y el poder llegar tan lejos es algo que también a mí me tiene todavía muy motivadísimo con justo eso. Pero bueno, yo a lo que quiero llegar con esto es que, te digo, yo estuve por temporadas de Halloween del año pasado. Spargo, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de Smash Brothers, ha sido rankeado número uno en el mundo, anteriormente. Es un competidor de Tijuana. Él, hosteó una fiesta de Halloween en su casa y al día siguiente había un evento muy fuerte que era básicamente el evento por el cual me habían invitado. Y a mí se me hizo muy fácil agarrar la peda, ¿sabes? O sea, es como, pues estoy con mis amigos, aquí estoy en Tijuana, estoy lejos de casa, me quiero desvelar, quiero, pues, ¿sabes? O sea, Halloween es una experiencia muy, muy verga. Y sí fue como, al día siguiente llegué crudísimo, era en un teatro viejo, era en un lugar o sea, era en un lugar abierto, entonces yo llegué a un side event que se llama Dobles. La verdad, en ese evento me fue muy bien. Entré con justo Sep, el compañero Eduardo que mencionaba anteriormente, el Roy. Quedamos quinto, nos pasamos así pasadísimo de verga ese evento. Pero yo recuerdo que no podía ni tener los ojos abiertos porque yo sentía la luz así en la cara, así. Y sí fue como ¿qué tan dispuesto estoy a sacrificar? ¿Qué tan dispuesto estoy a dejar? Porque te digo, todos los top players estaban en esa fiesta y no todos estaban tomando, no todos se desvelaron tanto. Y yo vi como el contraste de la gente que tiene, por así decirlo, este talento y cómo repercutía en ellos como la cruda a la hora que compiten y etcétera, ¿no? Entonces es como realmente qué es lo que yo quiero hacer, o sea, hasta qué punto voy a poner un alto como para poner como una prioridad la competencia. Entonces, para mí sí fue como, o sea, este psicólogo que te comento, Jorge, fue como a ver, me estás diciendo que quieres que te vaya bien en el evento, pero no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien, te estás agarrando fiesta de más, no estás siendo coherente con tu actuar. Entonces, ¿qué tanto realmente quieres esto? Y fue como o sea, tienes toda la razón, suena súper lógico y no sé por qué antes no me había puesto como a darme el tiempo o sea, también hay muchos factores que van a influir en mí y yo también tengo un control sobre lo que eso puede hacer sobre mí también, o sea, entonces eso es como básicamente de los tópicos que más aprendí con él, justo esta parte del ruido interno, el ruido exterior. O sea, el ruido interno básicamente él me lo resumía como todos estos pensamientos, todo esto que va naciendo de ti para afuera y como también esto del entorno afecta mucho tu manera de competir, que puede ser muchas veces que estés jugando y que alguien está gritando atrás de ti por apoyar a su amigo o que todo el mundo te quiere verte perder porque pues ya eres alguien que maneja resultados. Entonces, pues sí, como que todo este tipo de conceptos, como que este tipo de acercamiento mucho más profesional, mucho más maduro con la competencia, fue algo que a mí me cambió bastante el parecer bueno, o sea, voy a ir a un torneo local acá en mi ciudad con gente que yo ya conozco, con un lugar donde yo me siento cómodo, a que me avienten al mar abierto con realmente los tiburones. O sea, ¿sabes? Es como qué tanto estoy de lejos de ello y qué tanto puedo llegar a sacrificar para estar más cerca de ellos. Porque, bueno, Tijuana es una región fuertisísima, tienen mucha influencia del otro lado. O sea, ellos desde muy chicos, te hablo de Spargo, de Omega Rugal, de estos jugadores que desde muy temprana edad se iban que a San Diego, que conocían, o sea, tenían más panorama por esta competencia de Estados Unidos, o sea, ya un poquito más formalizado, como que con mejor producción y demás. Entonces, son gente que tiene muchísimo callo y que tienen muchísimos años en el making y que tú los puedes ver rankeados a nivel global, incluso, no solo dentro del país. Entonces, pues sí fue como
ahora conozco cómo se manejan los perros grandes y ahora, pues, o sea, qué tanto yo puedo hacer y sacrificar para acercarme más al nivel de ellos. Entonces, pues sí, fue algo bastante interesante y nutritivo a nivel competitivo. Uno no pensaría, uno diría, güey, son videojuegos, son juegos, al final de Le cuentas. pico y ya. Picas, güey, te diviertes y jicas acá, es puta madre. Pero, cabrón, o sea, ya acudieron psicólogo deportivo, Ya es algo. sí, estoy pensando en cómo, cómo formular la siguiente pregunta, Ujú. pero ¿cómo te preparas tú? O sea, Mira, no es tan sencillo como decir ujú, nada más en gimnasio, es esta clase de entrenamiento. es interesante porque hay bastantes personas que ya tienen muchísimos años en el making, es decirte, por ponerte un ejemplo, Mango, uno de los mejores jugadores de Melee de todos los tiempos, él defendía mucho esta idea de que el juego se resume en 80-20, 80 mentalidad, 20 manos. Entonces, pareciera que no necesitas, pero a nivel competencia, en cualquier cosa, si tú desde antes de sentarte ya perdiste, simplemente, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, a nivel de competencia, pareciera que no es necesario, pero sí es muy importante mantener un buen mental. Es básicamente el 80% del trabajo. El otro 20 lo practicas por medio de estudio de juego, que en Smash es muy interesante. Bueno, hay otros juegos de peleas también, pero en Smash se divide en tres partes principalmente: el neutral, la desventaja y el juego de orilla. Te comento esto porque en otros juegos de peleas es un poquito más similar a este tema de, por ejemplo, la primera película de Spider-Man, donde a Spider-Man, o sea, de que antes de que tuviera su traje bien, ya ves de que lo encierran en una jaula, lo encierran en una jaula, entonces así se siente un poquito más los juegos de pelea como más convencionales. Zumba, Street Fighter. Así es, como que, o sea, de alguna manera tú te puedes hacer para atrás y en un punto se te acaba el mapa y ya estás orillado, o sea, estás encerrado contra el otro. Y en Smash es muy diferente porque tienes plataformas, tienes un juego de orilla, pues, o sea, es mucho, o sea, es como llevar el juego a una cuarta dimensión, por así llamarlo, ¿no? Entonces, pues sí, principalmente las personas que son ya, pues, grandes en el medio, ¿no? La manera en la que se preparan, sí es estudiando el juego, practicándolo mucho, practicando online, de alguna manera, incluso yo he sido partícipe de sesiones de coaching de jugadores muy buenos a nivel mundial. Yo ahorita estoy concentrándome mucho más en mejorar mi juego de Mr. Game Watch, un personaje que ahorita es bastante meta en Ultimate. Y yo he tenido acercamientos con, por ejemplo, hay dos jugadores que a mí me han ayudado mucho para mi crecimiento personal. Uno de ellos es Meister, quien era el mejor jugador de Game Watch de todo el mundo por la gran mayoría de Ultimate. Un jugador también mexicano. Y ahorita hay otro que también me está tirando bastante paro, perdón, bastante paro. Monte, el mejor jugador de California, que ahorita a nivel nacional, perdón, a nivel de Norteamérica es el mejor Game Watch ahorita. Entonces es como escuchar el approach que tienen estos dos jugadores para mí fue algo bastante interesante. Básicamente lo que me dijo este jugador que te digo de California, de SoCal, sí fue como, para mí se resume en divertirte. Y fue como, ok, si eres alguien tan pesado, si eres alguien competitivo, ¿cómo no topas pared con la frustración? Y a su manera de explicarme su proceso mental, por ejemplo, era si yo estoy perdiendo y de alguna manera puedo hacer una conexión en mi cabeza de estoy entendiendo por qué estoy perdiendo, él básicamente ya se sentía satisfecho. Y eso a nivel anímico habla muchísimo de la persona porque es reducir tu presión, tus expectativas, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres. O sea, muchas veces estas cosas también nos pueden jugar en contra y pareciera que no, pero el hecho es que tu cabeza también te puede decir muchas cosas que tal vez todavía no pasan y ya te adelantaste por la frustración. Entonces, también juega mucho el hecho de esta tolerancia ante la frustración, ante como qué tan rápido quieres los resultados, tienes tantos años compitiendo, no has ganado un torneo, ya lo quieres tirar. O sea, realmente se resume otra vez a esta parte de qué tan dispuesto estás por hacer, por sacrificar. Entonces, desde entonces para mí fue como calmarme muy cabrón a nivel mental, como, a ver, ni siquiera soy el mejor del mundo, ¿por qué me voy a enojar como si tuviera motivos como para decir,
O sea, ¿tú qué? ¿Te voy a ganar nomás porque soy yo? O sea, tampoco se trata de eso. O sea, Tienes momentos como los que, no sé, ya me he calmado mucho más en ese aspecto. ¿cómo ya es que llegas a calmarte, ¿no? O más bien, ¿qué lo origina y después cómo dices eso? Porque muchas veces, Yo creo que que te lo también... digan y dices, Ujú. no, no es cierto, la verga", y eso es con todo. Sí, y es a lo que voy. Yo creo que también tiene que ver con un punto de maduración personal muy cabrón, porque yo no he sido alguien como muy salty a lo largo de mi vida competitiva, pero yo también he llegado a romper controles. O sea, por decirte algo, nuestra temporada de pandemia en Smash Ultimate fue algo muy difícil porque gracias a que Nintendo no tiene servidores dedicados, la conexión es de consola a consola. Hay muchos factores que hacen que puedas tener input delay y el juego se siente como si estuvieras picándole una presentación de PowerPoint, así, una a una. O sea, de pasar de un cuadro, o sea, el juego se resume a que son 60 cuadros por segundo. Había veces que de un movimiento te pasabas a otro en un segundo y ni siquiera la pantalla cargaba, o sea, se quedaba así de que procesando la conexión y demás. Entonces, como que ese tipo de factores a mí en lo personal me daban en la madre mentalmente. Era como, ya no quiero jugar esto, pero quiero seguir mejorando, entonces, ¿qué hago? Y pues sí, o sea, en ese sentido yo creo que he madurado mucho en ser coherente con lo que estoy entregando a nivel de qué tanto estoy invirtiéndole en horas, qué tanto me permito en ese sentido decir, bueno, o sea, si yo veo que hay competidores que están haciendo más que yo, ¿por qué debería de frustrarme y negar su trabajo aunque su personaje a mí me parezca desagradable? O me frustre mucho jugarle, o tenga este pequeño algo que pues nomás no puedo. Es decir, a mí en lo personal he estado batallando mucho con por ejemplo, por decirte algo, hay un personaje de Tekken que metieron que se llama Kazuya. Es un personaje que te toca una vez y te mata. Entonces, tienes que jugar básicamente perfecto contra este tipo de personajes. Es un personaje que a nivel técnico es muy difícil, pero tú manejas dos, tres movimientos, tu juego ya está completo. Y es aquí cuando entra como que estos conceptos de que quién es carreado, quién realmente es bueno. O sea, hay muchas cosas también en el juego o el personaje exactamente, o sea, qué tanto mérito le puedes entregar a la otra persona. Y yo a la mala, y aquí en la ciudad, aquí en Culiacán, hay dos representantes de Kazuya súper fuertes que con el tiempo aprendí a respetar porque pues yo topaba pared, o sea, si yo los quería ver como, estos chamacos me los voy a mear, o sea, yo tengo más años compitiendo, yo soy una verga, y sí les llegaba a ganar, pero luego es como también el ego también te puede jugar en contra. O sea, ¿qué tanto lo ves como algo que pueda llegar a calarte mentalmente? O sea, entonces, como te digo, en ese sentido creo que también me he hecho alguien mucho más maduro en el sentido de que respeto el trabajo de las otras personas. Uno de estos puntos que también veía con Jorge, el psicólogo, es ¿cómo puedo hacer las paces con el hecho de que eventualmente voy a perder? Y está bien que pierda, simplemente es lo que yo hago con esa derrota y qué puedo hacer para seguir impulsándome. Entonces, pues sí, la derrota no es el final. De hecho, eso es algo que admiro muchísimo de representantes del básquetbol como lo son Kobe Bryant, como lo son Michael Jordan, que ellos te pueden contar su historia y en sí, hay una frase que me gusta mucho de Kobe, que dice que el sueño en sí no son todos los campeonatos. El sueño en sí es qué tanto él se da el tiempo de poder entrenar, de poder, o sea, por ejemplo, Kobe en off-season era muy conocido por entrenar 3 veces al día, se despertaba a las 4 de la mañana, para las 12 ya estaba entrenando otra vez y ya para las 6 estaba entrenando otra vez, o sea, y él decía, yo estoy agregándole a nivel de competencia mucho más que mis otros competidores. Yo cuando llegue a la cancha simplemente ya voy a tener todo lo que en mi cabeza podría generar duda ya resuelto. Que los rebounds, que o sea que no soy alguien tan apto en básquet, pero sí me gusta mucho escuchar estas historias de éxito personal y cómo gente muy importante va haciendo una mentalidad muchísimo más acercada a un punto consistente, real. Entonces, el sueño en sí para este jugador Kobe no se trataba de simplemente el ganar, sino el camino que tú recorres, o sea, qué tanto tú estás dispuesto a entregar más que los otros. Y claro que eso genera un respeto y un legado que pocas personas tienen.
Entonces, pues sí, es algo que me parece muy bello, o sea, simplemente como el cómo te formas, cómo logras ese algo que tú quieres. Y dentro del ámbito de Smash, ¿quién considerarías que es como tu mayor referente? ¿Tu Michael Jordan, tu Kobe Bryant? ¿Y por qué? Yo te podría decir estos tres jugadores mexicanos. Meister, porque él llegó a un punto en Ultimate donde pensaban que Mr. Game Watch era bottom tier o mid tier y él llegó y la rompió durísimo hasta que a nadie le quedó duda que era un personaje buenísimo y se mantuvo muchísimos años ahí. Él tiene una historia muy interesante. Su primera season lo dejaron cerquísima del top 10. Eh, y eso, lejos de ponerlo mal, simplemente lo impulsó a un punto donde él quedó sexto del mundo y fue como rompió completamente todas las dudas que había al respecto. Otro jugador que para mí es sumamente importante, un pilar de lo que yo busco con este juego, MKLeo, el precursor de todo Smash en México, una persona que tiene muchísimos años en el making y que ha sido el GOAT en sí. De hecho, Leo es el mejor de todos los tiempos porque de Smash 4 a Ultimate él tuvo un periodo de unos 5 años donde nadie le quitó el top 1 del mundo. Entonces, tantos años de consistencia. O sea, había una estadística muy interesante, porque hay un punto en la competencia donde ya las rondas son de llegar a 3 victorias, es decir, 3 de 5. Era mucho más común que si tú ibas ganando 2 juegos encima de Leo, Leo te iba a hacer el reverse 3-0, que te iba a ganar 3 juegos consecutivos a que tú pudieras cerrar el tercer juego. Y a nivel estadístico, ¿de qué te está hablando? O sea, qué tanta preparación tiene, qué tanta mental tenía este jugador. Y eso para mí son cosas que pareciera que son sobrehumanas, ¿sabes? O sea, cómo manejas tanto y eso, pues, increíble. O sea, realmente admirable y es algo que incluso yo creo que lejos de un world record no debe de estar. Y pues este otro jugador que te digo es Pargo, que recientemente había quedado top 1, ahorita ya creo que van 2 seasons donde él había quedado quinto, sexto, pero yo creo que es una persona con la que yo conecto mucho porque aunque yo tenga más edad que él, yo lo veo muy maduro en el sentido de que es una persona que desde muy temprana edad habla mucho de sus temas de depresión, de ansiedad, como este enfoque que él siente, o sea, yo lo que he visto, él sabe que su vida personal es una cosa y la competencia es otra, ¿no? Pero el hecho es que él se da el tiempo como para poder decir, todo lo que pasa en mi vida influye directamente en mi juego. Entonces, realmente que él tuvo una buena temporada donde se había retirado un pequeño tiempo porque estaba pasando por temas de depresión, ansiedad. Él volvió y volvió una bestia. Y para mí, el hecho de que sea alguien tan humano en el sentido de poder expresarlo, compartirlo, trabajar sobre ello, me inspira muchísimo porque yo también he sido alguien que ha batallado bastante con ese tipo de temas. eh, y claro, siempre hay una respuesta, hay una salida del túnel y es algo que a mí, en lo personal, me motiva muchísimo porque yo sé que sí se puede. He visto ejemplos con ello. Aprendes y aplicas en el juego a tu vida personal. Y en tu vida profesional, ¿no? También. Pues como te había comentado, ahorita estoy terminando de hacer mi licenciatura en psicología y para mí ha sido un tema donde entre más me formo, más entiendo ciertos aspectos de mi vida que yo pensaría que solo se resumen al videojuego, pero fuera de ello también tiene que ver mucho con mi frustración, por ejemplo, más bien mi tolerancia ante esta frustración que puedo llegar a experimentar, o sea, también mi autoestima habla mucho de las expectativas que yo tenga a la hora de competir. Yo por mucho tiempo me sentía muy ajeno a estos resultados grandes y demás, y también tenía que ver con muchísimo mi vida personal, o sea, qué tanto autoestima manejaba, la autoimagen, ¿sabes? O sea, como qué tan chiquito te puedes sentir ante la competencia, qué tan cómodo o qué tan grande te puedes llegar a sentir ante la competencia. Entonces, esos aspectos los he manejado en un nivel personal y cuando mejoro en eso, mejoro en el videojuego. Entonces, sí. Seguro, güey, la neta. Yo no pensaría que algo tan, pues, tan divertido como un videojuego pudiese ser algo tan pesado en una persona como para hablar de ansiedad, como para hablar de presión, como para hablar de, pues vaya, expectativas, incluso autopercepción. ¿Qué crees que sigue dentro del mundo del gaming a nivel
competitivo. Yo ¿Crees creo que, que o sea, así como vemos olimpiadas con, vaya, deportes muy tradicionales, que podamos ver las olimpiadas de esports? yo creo que no estamos muy lejos. Hay un videojuego que ahí por sonará a alguno de ustedes, League of Legends. A nivel de números, el mundial de League of Legends levanta una barbaridad la producción que le meten, todo el tema musical, todo el tema visual. O sea, realmente ya un mundial de LOL no está tan lejos de un evento grande de deportes como lo pueden ser a lo mejor las Olimpiadas, un mundial de fútbol. Entonces, yo creo que simplemente es cuestión de tiempo como para que den la seriedad y realmente volten a ver qué tanto dinero puede llegar a mover, qué tanto viewership puede llegar a mover, qué tantos sponsors puede llegar a mover. Igual, ahorita que comentas esto, recuerdo también de dos grandes representantes de los esports a nivel mundial de República Dominicana. Hay un jugador que yo admiro muchísimo que se llama Sonix. Es el mejor Sonic del mundo. Él ha hecho llorar a japoneses con un personaje que eh, el mejor jugador de Japón por muchos años era un Main Sonic y que llegara otro cabrón del otro charco del mundo a llegar a enseñarles, darles una cátedra de cómo se juega el videojuego, a mí me parece muy admirable. Y él, yo lo sigo en redes y yo he visto que él también es alguien muy afín como a este tema de mejorar la mentalidad y demás. Yo gracias a él, de hecho, me descargué el libro de Black Mamba, de la Mamba Mentality. Sí, entonces por ejemplo, él propuso una cuestión porque para quienes no conozcan un poquito de lo que hablo, él a nivel mundial ha sido como el Cruz Azul de él llega a las finales de todos los torneos, pero él queda segundo en todos los torneos. Entonces, sí le llegaban a tirar muchísimo como puedes ponerle a cualquier jugador al lado mientras que él ya esté en la final, él va a perder. Entonces, él, lejos de frustrarse o de alejarse del medio, lo agarró en un sentido mucho más positivo. Hay un filósofo al que yo admiro muchísimo, que yo previo a Sonics ya había escuchado, es Alan Watts, no sé si te suena. Él propone un tema que se llama la ley de la atracción a la inversa. Y básicamente se resume a, entre más forzas un propósito, una meta, más alejado vas a estar de ese algo. Me imagino que lo habrás experimentado en tu vida personal. Entre más, o sea, realmente pareciera ilógico, pero es muy cierto. Y él ha sido uno de los mayores representativos, como te digo, de este tema de mentalidad que yo admiro muchísimo y que yo sigo aprendiendo muchísimo de él. Igual, un poquito hablando de otros esports, de Mena RD, un jugador increíble de Street Fighter también de República Dominicana. Yo creo que son estas personalidades que yo admiro que más allá de agradarme su game plan, por así llamarlo, sus personajes. Yo creo que lo que ponen sobre la mesa a la hora de competir a mí me parece increíble y es algo de lo que yo sigo aprendiendo todos los días. Esto no está limitar, sino más bien aprender. Sí, definitivamente el éxito en lo personal, yo creo que es una receta que nadie te puede enseñar. Es una... Sin duda. Sí, yo creo que puedes llegar a aprender cuestiones de diferentes personas, pero realmente la mejora está cuando puedes hacer clic con ciertos conceptos a nivel personal y que a ti realmente te funcionen y te haga sentido. Sí. Exactamente. ¿Y cómo llevas, por ejemplo, tienes metas dentro del mundo de los esports como competidor de Smash, pero personalmente, pues, ¿qué sueño tienes? Yo, yo creo que igual alguno de los puntos que he llegado a decir antes en mi carrera, me gustaría ser el mejor jugador de Sinaloa. Yo quisiera que como mínimo fuera top 50 del país. Te comento, el año pasado estuve bastante cerca de la meta, pero entre temas personales y de oportunidades de viajar, la verdad como que hubo un punto donde yo llegué a tirar ese sueño a la basura. Ahorita estoy intentando levantarme a un nivel personal, para simplemente ser como lo que me hubiera gustado cuando yo empecé a jugar como niño. Entonces, creo que ahorita mucho de lo que me debo se lo debo realmente al Salomón de 8 años, de 9 años, no ahorita tanto como a qué es lo que quiero que la gente piense de mí, porque por muchísimo tiempo también eso es algo que te puede llegar a afectar. ¿Qué tanto estás dispuesto a ponerte a ti encima de los comentarios de la gente que te importa, que te rodea?
Entonces, digo, eso tampoco es un concepto nuevo, pero también he trabajado mucho con el sentido de sentirme satisfecho, competir para mí, no competir para otros, no competir para que me digan qué perro juegas, porque en el pasado lo he hecho. O sea, de hecho, una de mis elecciones de personaje, el propósito era completamente, quiero que me dejen de decir que soy carreado, porque yo sé que soy bueno y que los puedo ganar con otro personaje. Y eso fue Sephiroth. Y lo comprobé. O sea, realmente la mejor win que tengo de toda mi carrera fue con Sephiroth y es algo que a mí me sigue pareciendo impresionante. O sea, fue como, me comprobé algo que yo ya sabía, ya lo tenía en mi cabeza, pero hice que las otras personas también lo vieran. Entonces, después de eso, también hice bastante las paces con, voy a jugar lo que yo quiera porque esto se trata de avanzar para mí, no avanzar para otros, no avanzar para que me digan cosas que yo quisiera escuchar. Ya es un tema muchísimo más de yo contra el mundo. Y eso también está increíble, ¿sabes? O sea, creo que también poder llegar a hacer las paces contigo te puede liberar mucho de temas pasados. O sea, y pues básicamente. Ah, bueno, carnal, ya casi para cerrar, ¿algún mensaje, alguna lección importante que quieras dejarle a todos los panas que nos están viendo? Escuchando? Pues principalmente agradecer a las personas que me han acompañado en este camino. Alonso Pruneda, uno de mis mejores amigos de toda la vida, es una persona que, como te comento, a nivel de Sinaloa está impulsando muchísimo los esports. Tiene esta propuesta de Delfino Masa, es una marca ya a nivel internacional. Han hecho torneos invitacionales con japoneses, con europeos, con you name it, gringos, lo que quieras. Entonces, em, es una de las personas que más me ha apoyado y que en lo personal me sigue de alguna manera enseñando muchísimo. Em, También a la comunidad culichi, yo creo que dentro de lo que ha sido para mí todo esto, ha sido una experiencia muy grata, muy linda poder conocer a personas que también tengan esta pasión que tengo yo en común, a mis padres y principalmente a todas esas derrotas que he tenido porque sigo chingándole gracias a este como sentimiento de, bueno, no me siento satisfecho, pero ¿qué puedo hacer con esto? O sea, ¿cómo le puedo hacer para seguir avanzando? ¿Cómo le puedo hacer para seguirme superando? Y yo creo que básicamente se resume a eso. O sea, ya no compito para ser mejor que los demás, compito para ser mejor que yo de ayer. Tía, qué lo siento. Muchísimas gracias por invitarme, Rey. No, gracias a ti por venir. Y mis panas, muchísimas gracias. Gracias por hacernos parte de tu día. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y sin nada más que agregar y sin nada que restar, nos estamos viendo.